Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre atentos y pendientes de su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, jueves de la primera semana del tiempo de Adviento, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 y versículos del 24 al 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio bastante fuerte, sobre todo para el que se toma las cosas de Dios en serio, porque para el que no le importa las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, para aquel que vive su vida de fe cristiana simplemente como una pantalla, es decir, es un cristiano mediocre, un tono ya más directo. Este tipo de palabra es estorboso, no significa nada. Pero el Señor nos da una lección sobre todo importante para aquellos que de verdad consideramos como algo serio la salvación. Y es que el Señor nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Y esto Cristo lo puede decir con total autoridad de sí mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que parte de lo que ha sido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos celebrar más adelante, es precisamente un acto de obediencia de parte del Hijo sobre el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre le ha enviado a que se encarne en este mundo, en el seno de María Santísima, como parte de ese plan de salvación para redimir a la humanidad que hasta ese entonces se encontraba caída y sobre todo se encontraba en la miseria del pecado original desde los tiempos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y Jesús, a través de ese acto de obediencia a su Padre, de venir, encarnarse, hacerse hombre y Dios verdadero por nosotros, y al final también predicar, curar, sanar y morir en la cruz, Cristo nos da ese ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre y nos abre el camino y también nos da el norte, la guía para nosotros comprender en dónde está el camino hacia el reino de los cielos, la obediencia a la voluntad de Dios. Pero es aquí, hermanos, y tal vez algunos se sentirán incómodos porque es algo que lo he repetido en muchos evangelios, pero así son las cosas, hermanos. Cristo nos pide que nosotros seamos fieles y lamentablemente muchos cristianos no somos fieles, sino que simplemente somos mediocres. Tal vez una palabra que tantas veces hemos repetido, tantas veces la he mencionado con el nombre de cristianos mediocres. Muchas veces lo he mencionado. Pero es, queridos hermanos, porque cuando un cristiano por lo menos algo despierto ve la situación de muchas parroquias y de muchos cristianos, no puede más que decir: hay una mediocridad en la vida cristiana. A veces también nosotros podemos llegar a estar tentados y pasamos momentos de mediocridad cristiana, en donde queremos cumplir la palabra de Dios en ciertos momentos, bajo ciertos aspectos, ciertas cosas de la palabra de Dios. Pero por otra parte, seguimos en el mundo, seguimos con actitudes del mundo, gente que muchas veces lleva una doble vida, de buenos cristianos, pero por otro lado, gente que se dedica muchas veces a vicios, se dedica a pasiones, gente que también muchas veces se dedica a estar hablando mal del prójimo, a andar haciendo cosas totalmente alejadas de lo que enseña Dios. Pero aún así, son capaces de presentarse a la iglesia, muchas veces son capaces de servir en la iglesia, son capaces de presentar una imagen, a vista y estéticamente de buenos cristianos, pero que en su cumplimiento y fidelidad a la palabra de Dios no hay nada.
Y por eso, queridos hermanos, el Señor nos vuelve a repetir: no todo el que me diga Señor, Señor, pues se va a salvar, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. No solo aquel que diga yo estoy bautizado, yo soy cristiano, yo serví en la iglesia, yo iba a misa todos los domingos, se va a salvar, sino aquel que, estando en la iglesia, yendo a misa, orando y comulgando, toma la fuerza para poder cumplir la palabra de Dios. Ese es el cristiano que se salvará.